donde nos estamos concentrando en las características de la bestia. Así que vamos a leer Apocalipsis 14, versículo 9 al 12. Es el mensaje del tercer ángel y dice así: y el tercer ángel lo siguió diciendo a gran voz: si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. Y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos, y no tienen reposo de día ni de noche los que adoran a la bestia y a su imagen, ni nadie que reciba la marca de su nombre. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Claramente nosotros vamos a estudiar todos estos conceptos, los estamos cogiendo en el orden que se nos ha dado. Claramente comienza diciendo que el tercer ángel lo siguió diciendo a gran voz. Ya nosotros habíamos estudiado qué significa a gran voz, ¿ok? Es un mensaje que no se puede decir, no se puede anunciar con reservas. Es un mensaje que se tiene que hablar, como va, con mucho amor, con mucho respeto, pero se tienen que anunciar las verdades reveladas de nuestro Señor tal y como son. Entonces continúa diciendo: si alguno adora a la bestia. Entonces, para nosotros no recibir la marca de la bestia y poderla reconocer, pues tenemos que saber cuáles son esas características, y más si ya nuestro Señor nos ha dado esas características. Nosotros las encontramos en Daniel 7, ¿ok? Y a raíz de Daniel 7 que hemos estado estudiando las características de la bestia, Daniel 7, hoy nos vamos a concentrar en el versículo 25, ¿ok? En el versículo 25. Entonces, una vez que nosotros completemos estas características de la bestia, pues entonces nos movemos a identificar, como dice aquí, quién es su imagen. Entonces también vamos a hablar qué es la marca de la bestia, y claramente no podemos nosotros hablar qué es la marca de la bestia en la frente y en la mano, sin tampoco hablar cuál es el sello de Dios, ¿ok? Entonces vamos a también hablar qué es la ira de Dios, ¿ok? Que ha vaciado su cáliz. ¿Qué es eso que va a pasar atormentado con fuego y azufre? El humo de su tormento que sube por los siglos de los siglos. Todos estos términos nosotros los vamos a hablar y los vamos a estudiar, ¿ok? Y después vamos a terminar con uno de mis favoritos, el versículo 12. Vamos a hablar qué es la paciencia de los santos, qué es la fe de Jesús y qué es guardar los mandamientos de Jehová, ¿ok? Y se van a sorprender cuando vayamos a estudiar qué es la paciencia de los santos, porque le aseguro que ustedes no se imaginan tal vez una parábola en la palabra de Dios que está vinculada con lo que es la paciencia de los santos. Una parábola preciosa que es la que refleja esa paciencia de los santos. Va a ser temas muy bonitos, temas muy importantes. ¿Sabe por qué? Porque es la palabra de Dios. Pero yo quiero que usted sepa algo antes de que comencemos el estudio de hoy. Algo que no podemos perder de vista, ¿ok? Lo más importante, escúcheme esto, lo más importante de las profecías es la gloriosa y la increíblemente buena noticia de que Jesús viene de nuevo, de que Jesús regresa, ¿ok? Todas las profecías apuntan a Jesús, no podemos pasar eso, no podemos perder eso de vista, ¿ok? Su retorno, escúcheme esto, su retorno es el centro de toda la profecía. Qué maravilloso. Así que no podemos perder eso de vista, ese debe ser nuestro enfoque, ¿ok? Entonces, en el estudio de hoy vamos a ver cómo nuestro Señor eterno y perfecto, ¿ok? Eterno y perfecto, va a trazar y a señalar todos los eventos y las características de este tema de la bestia y cómo se cumplen perfectamente. Ya nosotros, para hacer así como que un resumen, ya nosotros hablamos el versículo 7 y 8 de Daniel 7 y también el versículo 24, donde nosotros estuvimos hablando de que este sistema pues tiene que ser un sistema romano. Nosotros probamos que el sistema papal es un sistema romano, eso lo estudiamos detenidamente. También estudiamos que salía sobre los 10 cuernos, Europa Occidental, y qué relación tenía con eso. También ya nosotros lo explicamos. Si este poder reunía las características de que surgía después de la caída de Roma.
También nosotros lo probamos también por la historia y bíblicamente que es así, que reunía esas características. También nosotros hablamos cómo es que este poder pues arrancaba 3 de los 10 cuernos, a qué estaba relacionado. Hablamos de esos reinos y esos poderes, los erulos, los vándalos, los ostrogodos. También explicamos todos esos conceptos históricos y cómo también se relacionaba con esta característica. También dijimos que estaba relacionado con el versículo 8, donde decía que tenía ojos como de hombre y una boca que hablaba grandes cosas. También nosotros estudiamos cómo él también, esta característica, también se le ajusta al poder del papado, del sistema papal. También decía, versículo 7, y era muy diferente a todas las bestias. También hablamos de por qué era diferente a todas las bestias y cómo reunía esa característica. Entonces hoy vamos a ir a Daniel 7:25. Acompáñenme a Daniel 7:25, ¿ok? Para nosotros aquí estudiar las características. Ya lo que nos faltan para terminar la sección de la bestia son 3 características, 3, ¿ok? Y hoy vamos a ver hasta dónde nos da el tiempo. Vamos a estudiar versículo 25, ya que nosotros estudiamos, el versículo 24. Y dice así: y hablará palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantará, y pensará en cambiar los tiempos y la ley, y serán entregados en su mano hasta tiempo y tiempos y medio tiempo. Entonces, ¿qué son? Ahí vemos 3 características más que nosotros tenemos que probar para terminar de probar que el sistema papal es el único sistema que reúne todas las características que apuntan a la bestia de Apocalipsis 14, versículo 9. ¿Ok? ¿Y cuáles son? Hablará palabras contra el Altísimo, estamos hablando de blasfemia. ¿Ok? Dice que quebrantar y pensar en cambiar los tiempos y la ley. Esa es otra. Y la última, que serán entregados en su mano hasta tiempo y medio tiempo el pueblo de Jehová. Ya vamos a hablar también de eso. Bueno, pero hoy nos vamos a concentrar en la primera, porque lo hemos cogido así en ese orden. Y hablará palabras contra el Altísimo, y vamos a ver qué significa hablar palabras contra el Altísimo. Estamos hablando de blasfemias. Cuando nosotros hablamos de blasfemia y nosotros nos preguntamos entonces ¿qué es una blasfemia? Bueno, pues tenemos que tratar de reconocerlo para ver si podemos nosotros encontrar estas características. ¿Qué sucede? Nosotros no podemos buscar una definición de lo que es blasfemia modernamente. No, porque estos son términos que están en la Biblia, cosas que pasaron en la Biblia. Entonces, ¿a dónde nosotros tenemos que ir para entender el contexto y el significado de lo que es una blasfemia acorde a estas características? A la Biblia misma. Tenemos que ir a la misma Biblia. Usted no me puede decir, bueno, blasfemia es desafiar a Dios, posiblemente ser un ateo, hablar cosas profanas. No, hermano, tenemos que ir a la Biblia. ¿Ok? Y en la Biblia nos da 2 definiciones de lo que es blasfemia. Así que vamos a estudiarla y vamos a ver si el sistema papal también reúne estas características. ¿Ok? Vamos a ir, si me acompaña, a Marcos 2, Marcos 2, versículo 7. Mire lo que está pasando ahí. En Marcos 2, nuestro Señor Jesús se va a encontrar en una situación donde va a tener un encuentro con un paralítico. Y entonces nuestro Señor Jesús le dice al paralítico: tus pecados te son perdonados. Antes de sanarlo físicamente, le hace ese comentario, le hace esa aclaración. Y los fariseos, los que estaban alrededor de él, se molestaron muchísimo. Y miren lo que dicen, ¿ok? Marcos 2, versículo 7. Y dice así, vamos a leer desde el número 6, ¿ok? Estaban allí sentados algunos de los escribas, los cuales cavilaban en sus corazones. ¿Por qué habla así? Blasfemia dice. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? O sea, entonces la Biblia misma te está diciendo, nos está enseñando qué blasfemia es tú decir que tú tienes el poder de perdonar pecados.
Y la Biblia misma te está diciendo que solamente Dios puede perdonar pecados, ¿ok? Esa es la primera blasfemia de la que vamos a hablar hoy. Entonces, cuando un hombre dice que puede perdonar pecados, está blasfemando. Jesús podía porque en su divinidad Él era Dios. Entonces Él podía. Ahora, cualquier otro hombre que diga que puede perdonar pecados, está blasfemando contra Dios. Entonces, la iglesia romana, pregunto yo, ¿profesa que puede perdonar pecados? Vincent dice que sí. Claro que sí, claro que sí. El sacerdote se atribuye realmente la capacidad de perdonar pecados, ¿ok? En la supuesta virtud del poder que Cristo le ha dado a él para él perdonar los pecados. Mira qué cosa. El papado con esta actitud, ¿usted sabe lo que él hace con esta actitud del papado? Con esta actitud elimina a Jesús, ¿ok? Como intercesor, elimina a Jesús como sumo sacerdote, implementando un sistema donde completamente elimina y quiere anular lo que es bíblico. Vamos a ir a Hebreos 3.1. Hebreos 3.1. Mire lo que dice aquí. Dice, por tanto, hermanos, santos participantes del llamamiento celestial, considerar al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús. ¿Quién es el sumo sacerdote? Cristo Jesús. Y aquí mismo en Hebreos, el capítulo 8, versículo 1 al 2, mire lo que dice. Ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos, ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. Y para terminar vamos a leer Primera de Timoteo 2.5. Primera de Timoteo 2.5. Mire cómo dice. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. O sea, solamente un Dios y solamente un mediador. Entonces, ¿qué sucede? Que entonces el sacerdote, el Papa, al atribuirse este derecho, que claramente sabemos que no se le ha otorgado, pues él trata de implementar un sistema donde elimina estas verdades bíblicas. Entonces, yo quiero hacerles una pregunta. ¿Ustedes creen que realmente el sacerdote puede perdonar y ofrecer indulgencias? ¿Cómo puede él saber si una persona está arrepentida o no? Claramente, ¿quién es la única persona que conoce el corazón, Vincent? Jesucristo, Dios del Espíritu Santo, así mismo es. Entonces, quiere decir que la iglesia romana blasfema contra Dios cuando dice que puede perdonar pecados. ¿Reúne esta característica? Claro que sí, no hay duda. Vamos ahora a estudiar la segunda característica. ¿Qué dice la Biblia? Que es blasfemia. Vamos a Juan capítulo 10, versículos 30 y 33. Juan capítulo 10, versículo 30 al 33. Y dice así: yo y el Padre uno somos. Esto le cayó muy mal a los que estaban alrededor que escucharon esto. Entonces los judíos volvieron a tomar piedras para apedrearlo. ¿Usted puede creer esto? Mira lo que dice el versículo 33, del 30 al 33. Jesús les respondió: muchas buenas obras os he mostrado de mi Padre, por lo cual de ellas me apedreáis. Le respondieron los judíos, escuche esto, diciendo: por buena obra no te apedreamos, sino por la blasfemia, porque tú siendo hombre te haces Dios. Porque tú siendo hombre te haces Dios. Entonces, ¿cuál es el otro significado de blasfemia en la Biblia? Que tú siendo hombre te hagas Dios. ¿Ok? Un sistema que dice tener a Dios en la tierra, tener un representante de Dios en la tierra, está cometiendo el pecado de blasfemia. Entonces yo pregunto,
el papado profesa que es él el sustituto de Dios en la tierra? Claro que sí, claro que sí. Ellos han declarado que el Papa es el vicario de Cristo en la tierra. O sea, un vicario, un representante, que ocupa el lugar, el sustituto del Hijo de Dios, de acuerdo a la Biblia. Eso es blasfemia, Entonces, mire lo que dice aquí también. Hay unos escritos, diferentes cartas, diferentes comentarios que ellos han hecho a través de la historia. A mí pues lo más que me sorprendió fueron dos que pude yo pues conservar para mí. Dice: el papado ha declarado siguiente, estas son dos de las declaraciones que ha hecho. Dice una de ellas: nosotros ocupamos en esta tierra el lugar de Dios Todopoderoso. Eso me suena como que te está haciendo pasar por Dios en la tierra. Otra: el Papa no es únicamente representante de Jesucristo, sino que es Jesucristo mismo oculto bajo el velo de la carne. ¡Qué blasfemia! ¡Qué blasfemia! Entonces podemos nosotros decir, Vincent, podemos nosotros decir que entonces el sistema papal reúne las características de que ha blasfemado. Pues yo diría que sí, que no hay duda que sí. Entonces, pues ya nosotros hemos podido probar aquí, donde estamos en Daniel 7, vamos otra vez a Daniel 7, Daniel 7, versículo 25, y hablará palabras contra el Altísimo. Ya probamos que el sistema papal también reúne estas características. Y dice: y a los santos del Altísimo quebrantará. Entonces, ¿eso será que ya eso también reúne esas características? ¿A qué se está refiriendo eso? Bueno, esa está unida cuando dice: y serán entregados en su mano hasta tiempo y tiempos y medio tiempo. Así que vamos a dejar esa para la última porque las vamos a combinar las dos. Y vamos a leer cuando dice: y pensará en cambiar los tiempos y la ley. Entonces, ¿será que el sistema papal ha tratado de cambiar la ley? ¿A qué ley se refiere? Pues a la ley de Dios, a la santa ley de Dios, los 10 mandamientos. ¿Será que el sistema papal ha tratado de cambiar la ley y los tiempos? Yo diría que sí, pero vamos nosotros aquí a hablar un poquito sobre esto. Mira lo que ha pasado, Hay una enciclopedia, muy reconocida, de la Iglesia Romana, que fue preparada por Lucius Ferrari, y se llama Pronta Biblioteca, de la Iglesia Católica. Entonces, en el tomo 2 hay un artículo, que se llama así artículo Papa, y mira las palabras que se encuentran allí, mira lo que se encuentra allí. El Papa puede modificar la ley divina porque su poder no es de los hombres, sino de Dios, y actúa en lugar de Dios sobre la tierra con pleno poder de atar y desatar a sus ovejas. Entonces, el cuerno pequeño, o sea, el sistema papal, pensó en cambiar la ley de Dios, Entonces, ¿cómo trató de cambiar esta ley? Bueno, nosotros sabemos que si usted mira la Biblia católica, usted va a ver ahí el segundo mandamiento. Vamos a buscar el segundo mandamiento. Vamos a Éxodo 20. Vamos a Éxodo 20, Y vamos a buscar a ver qué nos dice ese segundo mandamiento. Dice: no te harás, versículo 4, no te harás imagen de ninguna no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba, en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ella, ni las honrarás, porque yo soy Jehová, tu Dios fuerte y celoso. Pues entonces, ¿qué sucede? En la Biblia aparece este mandamiento, pero ¿qué ellos hicieron? En los catecismos, este mandamiento desaparece, lo quitaron. Entonces ahora tienen un problema, porque entonces al quitar este mandamiento,
se encontraron con que solamente entonces se quedaron con 9 mandamientos. Entonces, ¿ahora qué hacemos? Pues entonces cuando usted ve el catecismo de ellos cambiaron la ley más todavía, porque lo que hicieron fue que el 10º mandamiento, el último que dice no codiciarás, lo dividieron en 2. Entonces mire cómo dice originalmente no codiciarás, versículo 17, Éxodo 20, 17 dice: no codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Entonces, ¿qué hicieron ellos? Pues entonces en el mandamiento número 9 pusieron ellos, para justificar, ¿verdad? Pues la división que hicieron, pusieron no codiciarás los bienes de tu prójimo. Y entonces en el mandamiento número 10, en su catecismo dice, y no codiciarás la mujer de tu prójimo. O sea, no hace sentido, porque es el mismo, codiciar es codiciar. Pero ellos, para justificar, porque eliminaron el mandamiento número 2, pues entonces hicieron esos cambios en la ley de Jehová en su catecismo, ¿ok? Entonces, claramente, porque es lógico porque hicieron este cambio. Nosotros sabemos y todo el mundo sabe que la iglesia romana está llena de imágenes y la gente se inclinan ante estas imágenes, ¿ok? Entonces, otro cambio que también hicieron muy serio fue en el cuarto mandamiento, el de el versículo 8, acuérdate del día de reposo para santificarlo, ¿ok? Entonces, ¿qué sucede? Este mandamiento originalmente tiene unas 94 palabras, pues ellos lo cortaron y solamente dejaron 8 palabras ahí. Y la Biblia es bien clarísima ante el sábado, el 7º día, sábado de Jehová tu Dios. Entonces, el papado dice, pues yo voy a cambiar el sábado para el domingo. ¿Cómo se efectúa ese cambio? ¿Y cuándo se efectúa ese cambio? Pues mira, les voy a contar. Eso fue un cambio, ¿ok? Un cambio político y religioso, ¿ok? Para empezar, yo necesito que usted sepa que jamás en la palabra de Dios usted no va a encontrar en ningún lado donde Jehová cambió el sábado por el domingo. No lo va a encontrar porque no es bíblico, ¿ok? Esto es un engaño del enemigo. Mire cómo comenzó todo. Fue un cambio político y religioso después de la muerte de los apóstoles, ¿ok? En el año 300, claramente después de Cristo, la cristianidad estaba en todo su apogeo por el imperio. Entonces estaba el emperador romano Constantino, el cual para él, su dios era el sol. Ese era el dios que él adoraba. Entonces él decide, ¿verdad? Le convenía, como para agarrar más fama, hacerse pasar por cristianito. Entonces, en el año 313, después que ya había adquirido bastante fama en el reino con el grupo de los cristianos, que eran bastante en ese entonces, pues entonces decide hacer los cambios y cambiar el sábado por el domingo para venerar a su dios, el sol, Sunday, ¿ok? Entonces, él hace el cambio para venerar al sol como un dios. ¿Qué sucede? Ya unos años después, en el 321, Constantino firma un decreto, ¿ok? Y el nuevo día de reposo, y se convirtió en el día domingo. Y esa fue, mi hermanos, la primera ley dominical, ¿ok? Esa fue la primera ley dominical. Unos años después, en el 364, en el consulado de la Laodicea, ¿ok? La Iglesia Católica, pues decide también hacer un ruling, haciendo el día domingo, se unió claramente pues al gobierno y deciden hacer el día domingo como el nuevo día de reposo, basándose en que ese fue el día que resucitó Jesús. Y eso lo cualificaba para cambiarlo para el domingo. Entonces yo me pregunto, ¿qué autoridad nosotros vamos a seguir? ¿Lo que el hombre estipuló, lo que el hombre cambió? ¿O vamos a seguir lo que originalmente Jehová escribió con su dedo
en las tablas los 10 mandamientos, lo que en ningún lado en la palabra santa de Él jamás cambió, cuál nosotros vamos a abolir, cuál nosotros vamos a, qué poder nosotros vamos a seguir, ¿ok? ¿Qué va a ser lo que va a regir nuestras vidas? ¿El hombre, lo que diga el hombre, o la palabra de Jehová? Muchos piensan que estas leyes fueron abolidas en la cruz. Déjame decirte que en el tiempo de Jesús habían 3 leyes, ¿ok? La ley de Jehová, los 10 mandamientos, la santa ley, las leyes civiles y las leyes de los sacrificios. Sabíamos, nosotros hemos sabido y hemos aprendido que se hacía un sacrificio para los pecados, y estos sacrificios de estos corderos y estos rituales que se tenían eran apuntando al Cordero de Jehová, ¿ok? Entonces, ¿qué sucede? Una vez a Jesucristo sacrificarse, el Cordero de Jehová, esa ley de los sacrificios fue abolida. En ningún momento los 10 mandamientos fueron abolidos. Si fuera así, pues entonces nosotros no tendríamos por qué guardar los otros 9. Entonces podríamos robar, podríamos matar, podríamos hacer como se nos viniera en gana. Entonces, ¿cuál es el problema? ¿Por qué todos los 9 están bien? ¿Por qué los otros no hay problema con ninguna otra iglesia? No hay ningún problema con las otras denominaciones, excepto la católica, que no quiere aceptar el segundo mandamiento porque están llenos de estatuas y de situaciones ahí raras. Entonces, ¿por qué es el problema con el sábado? Porque ese es el único problema que tienen. Bueno, pues nosotros pronto, en el mensaje de los 3 ángeles, vamos a hablar sobre esto cuando hablamos de la marca de la bestia y el sello de Dios. Hay una razón por la cual trae una gran controversia el 4º mandamiento, ¿ok? Entonces necesitamos entender que desde la creación, escúcheme bien, desde la creación jamás el ciclo semanal ha sido alterado. El 7º día siempre ha sido el 7º día. Los otros días yo estaba dando un estudio sobre este tema y una persona, bueno, no era un estudio en sí, comenzó como una plática y se terminó tornando un estudio, y una persona que tuvo una intranquilidad y me habló del tema a la 1:30 de la mañana y estuvimos casi hasta las 3 de la mañana. Y la persona pues me pregunta, pero ¿cómo sabía Dios que ese era el 7º día? Y yo le digo, siempre ha sido el 7º día. Entonces fuimos a Génesis. Él dice, pero es que ese no es el 7º día. Y yo le digo, no, ¿y cuál es el 7º día? Y me dice, pues el domingo. Y yo le dije, ¿de verdad? Dije, coja su teléfono ahora mismo, abra ahí su calendario, mírelo, el calendario, y dígame, ¿cuál es el 7º día? La persona quedó sorprendida. Hasta ese punto hemos llegado, y hasta ese grado es la ceguera, que muchas personas piensan que el 7º día es el domingo y que el primer día de la semana es lunes. No, mi amor, mire el calendario. El primer día de la semana es domingo, el 7º es el sábado, el día santo del Señor. Jamás ese sistema fue alterado. Cuando Jesús caminaba aquí en la tierra, el calendario que existiera el Julian Calendar. Entonces, en ese calendario, siempre el sábado mantuvo su lugar. Cuando se cambió al Gregorian Calendar, que es el que nosotros utilizamos ahora, en el año 1500, también nunca se alteró el ciclo semanal. El día sábado del Señor siempre ha sido el 7º día, sábado, el día santo del Señor. Entonces, pues quiere decir que la Iglesia Católica pues se tomó el atrevimiento, ¿ok?, de cambiar pues el día del Señor, el día sábado, por el día domingo, simplemente porque siente que ellos tienen poder del cielo para hacer estos cambios. Realmente yo pues no creo absolutamente nada de esto. ¿Por qué? Bueno, porque la Biblia no lo dice. Eso no es bíblico. Y yo he decidido regir mi vida, por un así dice Jehová. Así que yo no puedo creer en esas mentiras y en esos engaños. Entonces quiere decir que si nosotros entonces miramos otra vez, vamos a Daniel 7:25.
¿Será que entonces, Vincent, podemos nosotros afirmar que entonces también cumple con estas características? Donde dice, y pensará en cambiar los tiempos y la ley, refiriéndose claramente a la ley de Jehová y a los tiempos, a los días. Claro que sí, que también las reúne. Ahora, yo quiero que usted sepa algo muy importante. Hemos llegado hasta el punto en que muchos lugares, muchos países occidentales han cambiado el ciclo caminal, han tratado de cambiar el ciclo semanal, poniendo el domingo como el séptimo día en sus calendarios y el lunes como el primer día. Eso lo han tratado de hacer, pero no lo van a lograr, porque dice aquí, tratarán. La palabra de Dios es eterna, ¿ok? Y la palabra de Dios será para siempre, ¿ok? Nadie va a poder cambiar la santa palabra de Dios. Ahora, usted va a tener que tomar una decisión, porque ahí es que está el centro de la adoración. Ahí es que está el sello de Dios y la marca de la bestia. ¿A quién, qué autoridad usted va a elegir seguir? Usted va a tener que tomar una decisión y es muy fácil, esto no es complicado, es muy fácil, ¿ok? No existe, no es bíblico. Así que usted tendrá que decidir, ¿usted sigue al hombre o usted sigue a su Salvador? Bueno, pues entonces creo que nos da tiempo, Vincent, para hablar de la última característica donde dice, ¿ok? Y a los santos del Altísimo quebrantará y serán entregados en su mano hasta tiempo y tiempos y medio tiempo. ¿Ok? Vamos entonces nosotros aquí a estudiar este concepto. ¿Ok? Mira lo que pasa. ¿Ok? También el versículo 21 nos da un poquito también de luz sobre esto. Y dice, y veía yo que este cuerno hacía guerra contra los santos y los vencía. ¿Ok? El versículo 21 en este contexto está relacionado con lo que está explicando aquí. Aquí estamos hablando, les voy a ir directo al grano, estamos hablando de la Santa Inquisición. ¿Ok? De la Santa Inquisición. Es un dato histórico que se puede corroborar en cualquier libro de cualquier libro de la historia. ¿Ok? Y cuando decía que hacía guerra y vencería a los santos y los perseguía por tiempo y tiempos y mitad de tiempos. Pues mire, nosotros hemos aprendido que en la Biblia, cuando se trata de profecía, solamente en el contexto de profecía, tenemos el principio de día por año. O sea, un día equivale a un año, ¿ok? 360 días, mire, le voy a explicar así. Cuando dice, vamos a leerlo aquí suavecito, versículo 21, cuando dice tiempo se refiere a un año, ¿ok? Y esto estaba basado en el calendario donde los meses eran de 30 días, ¿ok? 30 días. Tiempo es un año, tiempos con ese son 2 años, medio tiempo pues medio año. Entonces, ¿cuál es la medida que nos está dando aquí a nosotros? Pues 3 años y medio, 42 meses. ¿Cuántos días son 42 meses? Son 1260 días. Entonces, quiere decir que me está diciendo aquí que los santos, este movimiento, iba a tardar unos 1260 días. O sea, el gobierno, el papado, iba a perseguir a los santos de Jehová por 1260 años. ¿Sería que eso realmente sucedió así? Pues mire, exactamente como dije al principio, nuestro Señor perfecto y eterno no se equivoca. No se equivoca. Y de la manera como Él ha trazado los eventos y las características, se han cumplido perfectamente. ¿Por qué? Porque es necesario que usted y yo confiemos que nosotros le servimos a un Dios verdadero que no falla. Un Dios que es perfecto y que es eterno en su palabra. Mire cuando esto comenzó. Esto comenzó cuando el sistema papal ya tiene su poder, que comenzó en el año 538. En el 538, cuando el emperador Justiniano pues lo eleva al trono como gobernante. Ahí es que comienza la persecución, cuando entonces nosotros dijimos que se arrancaron los 3 cuernos, que ya eso nosotros lo estudiamos, pues comienza ahí, hasta que entonces
Llegó el general Beltiel y puso fin al abuso. Puso fin al abuso. Y va, entra al Vaticano, coge al Papa, sí, que en ese tiempo era el Papa Pío, sexto, lo coge y ahí es cuando el poder recibe su herida mortal. ¿En qué año ocurrió esto? Búscalo en la historia, 1798. Entonces, ¿qué sucede? Si nosotros estamos hablando de 1260 años, recuerde que esto es día por año, so, si son 1260 días, en realidad estamos hablando de 1260 años. Así que si usted coge 1798 y le resta 538, ¿qué número usted cree que le va a dar? Le va a dar 1260 años. Exactamente, ese fue el tiempo que tomó el abuso grande de cuando los santos, cuando este poder falso religioso tomó y abusó, torturó y horriblemente hizo cosas terribles al pueblo de Dios. ¿Por qué? Porque no quisieron seguir sus falsas costumbres, lo que estaban introduciendo en la iglesia, Entonces mire lo que pasó. Usted sabe más o menos como cuántas más o menos personas estas personas hirieron, alrededor de 50 millones. Usted lo puede corroborar en la historia de la Santa Inquisición. Alrededor de unos 150 millones fueron torturados, fueron encarcelados. Fue un tiempo de verdad muy difícil, un tiempo de mucho abuso, un tiempo muy triste para el pueblo de Dios. Entonces pregunto yo, ¿reúne el papado estas características? Claro que sí. Claro que sí, esto fue una obra criminal y abusadora. Si usted quiere saber un poquito más sobre esta obra, mire, usted se puede buscar más información en un libro, En un libro que fue escrito se llama Las Obras de Juan Antonio Llorente, Él fue un inquisidor en España y tiene varios volúmenes y ahí usted se va a quedar completamente asombrado, de cómo él identifica y habla de los diferentes métodos de tortura que utilizaba. Fue un abuso muy grande, fue una masacre, fueron unos años muy tristes para el pueblo de Dios. Entonces pregunto yo, entonces ya nosotros podemos decir que hemos nosotros cubierto y hemos probado bíblicamente e históricamente que el papado, el sistema papal, reúne todas las características, que se identifican aquí con la bestia. Así que podemos decir que sí, claro que sí. Ahora, con la conclusión de esta sección del estudio, Apocalipsis 14, versículo 9, de identificar quién es la bestia, pues les indico que entonces ya la semana que viene, cuando tengamos nuestro pequeño bono sobre este tema, vamos entonces a pasar y a hablar, como dice aquí, dice bien claro, si alguno adora a la bestia y a su imagen, vamos nosotros entonces a buscar las características y a identificar quién es la imagen, a qué se refiere, cuál es ese poder, quién es esa imagen, Yo quiero que ustedes entiendan y no se olviden que cuando nosotros estudiamos las profecías, que nuestro enfoque no sean las catástrofes que sabemos que van a venir, sino que nos podamos enfocar en un Cristo venidero, que nuestro Señor regresa, que no nos enfoquemos en el trágico final que vamos a estar aquí viendo en estas profecías, sino que nos podamos enfocar en un glorioso principio que vamos a tener en las moradas celestiales, en esa gran victoria que vamos a obtener en Cristo Jesús, que nuestra mirada y nuestros pensamientos, a medida que nosotros vayamos estudiando las profecías, que nuestra mirada y nuestros pensamientos estén enfocados en una eternidad gloriosa con nuestro Salvador. Amén. Bueno, hermanos, pues hasta aquí el estudio del mensaje de los tres ángeles. Ahora nosotros vamos a poner el himno de despedida de sábado para nosotros todos juntos, ya que
Se están dando ya los últimos minutos de este maravilloso día, pero vamos antes a orar y entonces los despedimos con el himno de despedida de sábado. Oremos. Amantísimo Dios y Padre Celestial, que estás en los cielos, glorificado y santificado sea tu nombre. Gracias, gracias Padre, por tu profecía, gracias Señor por tu palabra, por toda esta información que tú nos das para que nosotros, Señor, podamos aprenderla, que nosotros podamos entenderla, porque tú no quieres que seamos engañados, Señor. Gracias por estas verdades reveladas que tú nos ofreces a nosotros. Gracias, Padre, porque el Espíritu Santo que las inspiró nos ayuda y nos guía a todas estas verdades. Y gracias, Padre, por la sabiduría que solamente viene de usted, que usted nos provee para que nosotros podamos estudiarlas y entenderlas. Señor, gracias, gracias por sus bendiciones, gracias por este santo día, Señor, que acaba de terminar. En estos minutos, Señor, le pedimos, Padre, que su presencia se quede con cada uno de los que se ha conectado en esta noche y los que no también, Señor, usted visite, a los que puedan tener un encuentro maravilloso con usted. Que su presencia también se quede con nosotros, Padre, toda esta semana y que todo lo que nosotros hagamos esta semana, Señor, sea para su gloria y para su honra. Que el Espíritu Santo dirija cada uno de nuestros pensamientos y cada una de nuestras acciones. Se lo pedimos todo en el nombre de su Hijo amado Jesús. Amén.